11 de la mañana con 11 minutos, precisamente para seguir profundizando en lo que ya nos anunciaba la periodista Valentina Nieto, nos vamos hasta la OPE, la oficina del presidente electo. Ahí está la periodista Colomba Eichholz, porque Colomba, sabemos que el presidente electo está en Perú, en pocos minutos más se reúne con José Gerí, vamos a conectar con eso más adelante, pero independiente de esta nueva gira o este nuevo viaje del presidente José Antonio Kast, hay otro tema que está sobre la mesa y es la conformación del gabinete. A propósito de lo que se vive en Venezuela, Estados Unidos, Cancillería toma especial relevancia. Y por otro lado, otros nombres como Jorge Quirós, Claudio Alvarado, el actual senador García Ruminot, Mara Cedini, entre otros que eventualmente serían parte del gabinete, que ya no será dado a conocer el 15, sino el 20 de enero. Tú nos cuentas, Colomba, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, José, y específicamente justamente por este aplazamiento que hubo sobre la fecha del nombramiento del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, es que ya hay cuestionamientos, por lo menos en el oficialismo. Más temprano esta semana, de hecho, el exministro Osvaldo Andrade del Partido Socialista decía que no se entiende que un gobierno de emergencia, como se le denominó durante toda la campaña y ahora también de cara al 11 de marzo, todavía no conforme un gabinete, específicamente también en los ministerios de Seguridad, Defensa y Justicia, donde claro, han sonado diferentes nombres, pero ninguno en concreto. José, tú lo decías, hay nombres que sí han sonado con más fuerza y que de hecho ayer el propio presidente electo José Antonio Kast le habría confirmado al comité ejecutivo de la CPC en una reunión que sostuvieron previo a que el presidente electo se trasladara hasta Perú. Los nombres que por lo menos habría confirmado en esa reunión habrían sido el de Jorge Quirós para encabezar el Ministerio de Hacienda y también el de Martín Arrau para encabezar el Ministerio de Obras Públicas, entre otros nombres que también suenan. Y ayer de alguna manera confirmaba también la propia secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, hablaba también de Claudio Alvarado para encabezar el Ministerio del Interior, con un comité político que ya estaría más o menos conformado, con también la presencia del senador de Renovación Nacional, José García Ruminot. Pero como decía José, llama la atención, por lo menos de algunas personas también, particularmente de oficialismo, que por ejemplo el Ministerio de Seguridad aún no tenga un nombre en concreto para poder encabezarlo, dado que también conlleva bastante dificultad encabezar un ministerio de ese tipo que lleve adelante esas materias también en defensa y en justicia, que han sido, por lo menos, y fueron durante toda la campaña, el foco principal del presidente electo José Antonio Kast. Otro nombre también que por lo menos se ha confirmado y toma ya bastante más fuerza es el de Iván Poduje para encabezar el Ministerio de Vivienda. Se habla también de que pueda ser un biministro, Vivienda y Bienes Nacionales, al igual que se juntaría entonces Economía, Energía y Minería, cuyo nombre todavía es más bien y queda en suspenso tras este llamado que le hizo el presidente electo José Antonio Kast cuando viajó a Argentina a José Luis Daza, viceministro de la cartera de Economía en ese país, que ya cada día se diluye un poco más la opción de que él pueda encabezar ese triministerio de Economía, Energía y Minería. Pero sí tuvimos una conversación durante esta mañana. Nuestra colega Valentina Nieto pudo conversar con Iván Poduje, quien ha sido el encargado de encabezar toda la materia que tiene que ver con vivienda, tanto durante la campaña del presidente electo José Antonio Kast como también en los días posteriores a que fuera electo como presidente electo, valga la redundancia. Así que vamos a pasar a revisar justamente cuál es la respuesta que nos entregó Iván Poduje ante la consulta de si finalmente será él el ministro de Vivienda y eventualmente también de Bienes Nacionales. El único que puede confirmar nombre es el presidente Kast y no ha confirmado nada, así que en ese contexto yo no me doy por enterado. Yo he aportado en la campaña en materia de ciudad y vivienda, pero el presidente Kast no ha informado nada, así que por lo tanto no me puedo hacer cargo de la RUC. Yo creo que son cosas que pasan, había mucha ansiedad y pues se producen estas cosas, pero lo único que vale acá es la palabra del presidente y no ha hablado todavía. Claro, dice entonces el único que puede confirmar efectivamente los nombres del gabinete es obviamente el presidente electo José Antonio Kast, quien se tomó unos días más para hacer este nombramiento. Se especula que puede ser entre el 20 y el 21 de enero, cuando la fecha iniciará aproximadamente el 15 de enero. Es decir, la próxima semana habríamos tenido la conformación del gabinete. Sin embargo, esto se corre un par de días más. Se habla también de José García Ruminot, del senador de Renovación Nacional, para encabezar la Secretaría General de la Presidencia. Incluso lo hemos
visto bastantes veces aquí en la oficina del presidente electo. Fue parte de la reunión que tuvo Claudio Alvarado, quien suena como la carta para el Ministerio del Interior, la semana pasada con Johannes Kaiser, el presidente del Partido Nacional Libertario, ex candidato presidencial, que también se ha especulado bastante sobre si va a encabezar un ministerio o no. De hecho, hace un par de momentos en el programa Desde la Redacción de La Tercera estaba presente Hans Marowski, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, hablando sobre esta posibilidad. Decía también en esa entrevista que a Johannes Kaiser no se le ha ofrecido un ministerio y Johannes Kaiser tampoco ha solicitado un ministerio, así que lo más probable es que no forme parte del gabinete, pero de todas maneras ha sostenido reuniones con Claudio Alvarado. Por lo menos ayer también lo vimos en la tarde en la oficina del presidente electo, sosteniendo estas reuniones para saber si finalmente el Partido Nacional Libertario se va a sumar al gobierno o bien va a jugar un rol más de oposición, o por lo menos un rol en donde pueda haber el progreso del próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast. También conversamos durante esta mañana, como decía, con el senador de Renovación Nacional José García Ruminot sobre la posibilidad de que pueda encabezar el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, así que vamos a pasar a revisar cuál fue su respuesta. Yo creo que hay que esperar los anuncios oficiales. El presidente electo, José Antonio Kast, tiene que tener hasta el último minuto la más amplia libertad, la total libertad para designar a su gabinete, así que yo les ruego que me excusen, me disculpen, pero no me voy a pronunciar sobre eso. No me siento presionado. Yo he manifestado mi voluntad, mi disposición de colaborar con el nuevo gobierno porque siento que tenemos una enorme responsabilidad con el país, con las millones de personas que votaron por José Antonio Kast. Creo que todos tenemos que colaborar. Es muy, muy importante que el gobierno tenga éxito. Bueno, y también, José, tú lo decías al inicio, toma relevancia quién se va a convertir en el canciller del próximo gobierno de José Antonio Kast. El nombre entonces en esa cartera que suena con más fuerza es el del gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Maquena, quien tiene un perfil efectivamente más empresarial, y eso ha generado ciertos cuestionamientos en el oficialismo, pero de todas maneras se escucha también en lo que se habla aquí en la oficina del presidente electo que la situación en Venezuela y en Estados Unidos no habría influido en la decisión de cambiar el nombre de Francisco Pérez Maquena para encabezar el Ministerio de Relaciones Exteriores, dado que justamente el próximo gobierno quiere enfocar las relaciones internacionales en lo que es la atracción de capital y también la inversión y crecimiento de nuestro país, así que se podría también especular ya que el próximo 20 y 21 de enero Francisco Pérez Maquena también sea uno de los nombres entonces que dé a conocer el presidente electo, que lo acompañarán a partir del 11 de marzo en su gabinete. Y la palabra final, Colomba Eijols, la tiene precisamente el presidente electo entre el 20 y el 21 de enero de este 2026. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes a aquello. Y más adelante, te cuento a ti y a todos quienes nos ven y escuchan, vamos a conectar con Ivo Goich, que está en Lima, Perú, para el encuentro de José Antonio Kast con José Gerí y lo que se busca también relevar en esa reunión. Gracias, Colomba. Nos vemos más adelante en CNN Tarde. Que estés bien, José. Nos vemos. Chao, nos vemos.